Universidad Nacional de Loja. El tema a tratar es televisión analógica PAL y SECAN por Paul Merino, de la materia de televisión convencional a cargo del ingeniero Marco Swing. Tenemos lo que es la televisión analógica PAL. Como introducción tenemos que fue desarrollada en el laboratorio de la empresa de Telefunken de la ciudad alemana de Hamburgo. Así mismo, con la finalidad de disminuir las dificultades que surgían en la fase del sistema NTC, ya que poseen la misma teoría. A partir del año 1967 ya se vio implementado este tipo de sistema de color en varios países de Europa. Asimismo, en 1973 se vio implementada en lo que es España. Una imagen PAL consta de 625 líneas entrelazadas, de las cuales 576 componen un cuadro visible y muestra las imágenes a 25 frames por segundo. El espectro de la señal PAL difiere del sistema NTSC en las líneas espectrales, de las cuales las señales I y Q están superpuestas en las mismas posiciones alrededor de la soportadora, sin interferirse debido a la modulación en cuadratura de fase. Señales de diferencia de color. En cambio, para que la modulación sea sincrónica, el mismo receptor debe utilizar una señal para que sea identificado a la misma señal que fue utilizada para modular. Aquí es donde entra lo que es los ejes V y U para enviar información de color que hay en una imagen, donde estas señales se transmiten con un ancho de banda de 1,3 MHz, como podemos ver en el siguiente gráfico, que representa los vectores de las señales V y U, donde el vector resultante de estas dos señales representa la saturación y la matiz de colores que se quiere transmitir. Como podemos ver aquí, cada vector contiene su denominado valor. Decodificación. Nos sirve para corregir diferentes errores de lo que es este sistema PAL, y se vio dividido en dos tipos de decodificadores: PAL-S, donde la señal recibida se aplica por igual a dos demoduladores, siendo que la señal U no representa ningún inconveniente, por lo que es la misma en todas las líneas, pero sin embargo la señal V va a estar cambiando en cada línea. A veces será una línea positiva, otras negativa, en donde este vector V será positivo, y en ese tiempo o lapso no habrá problemas, pero cuando sea negativo tendremos que darle la vuelta para poder promediar los errores, tal y como se vio en el apartado antes mencionado. Tenemos lo que es un gráfico de cómo actúa este tipo de decodificador. Como vemos, la señal de crominancia y sus diferentes tipos de procesos. El decodificador PAL-D, en cambio, este tipo de decodificador se basa en sus fundamentos, que es la incorporación de sus líneas, dos líneas consecutivas, donde además de tener electricidad, en vez de lo que lo haga el ojo humano, suma la crominancia. Como podemos ver aquí, un pequeño esquema de este tipo de decodificador. Suma la crominancia de dos líneas consecutivas y las promedia de forma electrónica, donde los vectores, en lugar de que lo haga el ojo humano. Esto para poder promediar las dos líneas consecutivas, siendo necesario emplear una línea de retardo para que retarde la señal de crominancia un periodo de tiempo igual a lo que dura una línea. Otro punto importante es la frecuencia subportadora, que en sí podemos decir que toma como referencia la subportadora del sistema NTSC, por lo que la primera señal se invierte en líneas alternas, y esto provoca que el mismo patrón interfiera, siendo muy distinto al original.
Como podemos ver, la frecuencia subportadora del sistema PAL para que no se produzca interferencias tiene que ser 283,75 veces más que la frecuencia de línea de 25 Hz para que no se produzca ninguna distorsión en la pantalla del monitor. La frecuencia subportadora equivale a 4,43361875 MHz. Esta frecuencia subportadora se divide entre la frecuencia de línea, donde se puede obtener que para cada línea habrá 283 ciclos completos y 0,7516 de un ciclo, donde el valor de la subportadora se repite cada 2.500 líneas u 8 campos. Tenemos la señal Boost. Aquí tenemos lo que es el esquema de esta señal, que consiste en un sobreimpulso que transmite el pórtico posterior del impulso del sincronismo, para utilizarlo como referencia a la hora de sincronizar el oscilador local de la subportadora. Además, la señal Burst está compuesta por 10 ciclos, cuya frecuencia es de 4,43 MHz y su fase será, si la línea es normal, una fase de más 135 grados. Si la línea es invertida, una señal Burst que envía una fase de menos 135 grados. Como último punto tenemos el espectro de la señal, que se puede suponer que está formado por dos espectros superpuestos. Uno corresponde a la señal de luminancia, el espectro de luminancia, y otro a la señal de crominancia. La suma de estas dos señales, luminancia y crominancia, obtenemos este espectro donde están los vectores ya especificados U y V, los cuales son muy importantes en este tipo de sistema. Asimismo, lo que podemos especificar que para el espectro de la señal U está centrado sobre múltiples frecuencias de línea y tendrá una frecuencia de más o menos de 1,3 MHz, y el espectro de la señal U es distinto porque es de líneas alternas. Tenemos televisión analógica SECAN. Introducción. Desarrollado en 1958 y corresponde a lo que es las iniciales en español color secuencial con memoria, utilizada por primera vez en Francia. Siguió siendo un estándar importante en la década de los 2000, donde este proceso fue eliminado y reemplazado por los DVB, el famoso sistema, siendo el nuevo estándar pan-europeo para la televisión digital. Este sistema fue adoptado en Francia y en otros países que se encontraban en el área de la influencia soviética cuando se desarrolló. También se implantó en varios países africanos, por ejemplo, Arabia Saudí, Egipto, Libia, Marruecos, entre otros. Al igual que PAL, una imagen SECAN se compone de 625 líneas entrelazadas y muestra una velocidad de 25 cuadros por segundo. Sin embargo, la forma en que SECAN procesa la información de color no es compatible con el formato estándar de video PAL. Otro punto de este tipo de sistema es el sistema secuencial. Lo que hace aquí es alterar las señales con diferencia de color, teniendo en cuenta que estas señales pueden variar muy poco o casi nada de una línea contra otra. Es decir, se altera el envío de señales, como podemos ver aquí en el esquema de diferencia de color, teniendo en cuenta que estas señales varían muy poco de una línea a otra. Claro, teniendo en cuenta que tiene que pasar por la matriz, un canal, un retardo, y posteriormente esto se determina la frecuencia de línea. Señales de diferencia de color. En cambio, en este apartado hay que ponderar las señales de diferencia de color para que no sobrepasen un determinado valor que sea perjudicial para el sistema. Ya, en el sistema SECAN, las dos señales de diferencia de color deben tener la misma amplitud para que modulen con el mismo nivel a la subportadora en frecuencia, donde el máximo nivel para color rojo es de
más 0,526 voltios y para color turquesa de menos 0,526 voltios. Para color azul es de más 0,666 voltios y para color amarillo de menos 0,666 voltios. En sí, las dos señales diferentes dentro del sistema SECAN deben tener la misma amplitud para que puedan modular al mismo nivel. La información de color se llama crominancia, mientras que la información a blanco y negro se llama luminancia. Los receptores de televisión monocromáticos solo muestran la luminancia, mientras que los receptores de color procesan ambas señales. Como último punto de este tipo de sistemas SECAN, se utiliza una subportadora para cada una de las diferentes señales de color, con el objetivo de minimizar las posibles interferencias entre ellas. Durante una señal se utiliza una subportadora y en la línea siguiente se utiliza otra subportadora. Para la señal DR, una frecuencia de 4,4625 MHz y para la señal DB, una frecuencia de 4,25 MHz. Para cada una de estas señales con diferencia de color, su objetivo es memorizar los posibles ruidos o interferencias entre sí. Siguiente punto son las referencias que hemos utilizado para realizar este trabajo, por lo cual agradecemos por su atención.